Se ha detectado blanco de superficie hostil. Se solicita apoyo de fuego para su destrucción. Cambio. Separación. Ala Sukhoi de Patria. Proceda a la destrucción del blanco de superficie. Cambio. Se reporta impacto sobre blanco. Salen a la luz más imágenes de cómo el poder militar de Venezuela fue desplegado para proteger a los barcos de Irán, protegerlos de cualquier ataque de Estados Unidos. Irán y Venezuela claman victoria. Irán por exportar y enviar ayuda de gasolina al país con más reservas de petróleo del planeta entero, la nación venezolana, claro. Y Venezuela celebra por importar gasolina desde el otro lado del planeta, a miles de kilómetros, sin que Donald Trump se atreviera a tocar el combustible. ¿Qué realmente pasó? ¿Cuáles son los ángulos de toda esta noticia? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde donde zarparon esos barcos llenos de gasolina para ayudar a los venezolanos, detrás de la razón. Es el vídeo promocional del gobierno de Nicolás Maduro. Muestra la preparación previa para darle la protección a los barcos de Irán. Y esta ya no es la preparación, sino la hora de la verdad. Aviones de combate de Venezuela, estadounidenses y rusos, F-16 y Sukhoi, listos para atacar a Estados Unidos en caso de agresión a los buques iraníes. En el agua, barcos de guerra venezolanos complementan la protección. Y en tierra, trabajadores recibían cantando al buque iraní, mientras atracaba y descargaba la gasolina. Llegan así uno a uno los buques tanque. Son 5, provenientes del otro lado del mundo. Llevan 1,5 millones de barriles de combustible y aditivos como alquilato, equivalente a casi 50 millones de dólares y a un mes de gasolina de consumo venezolano. Irán envía el combustible para aliviar la escasez que hay en Venezuela, que culpa a Estados Unidos por el desabasto. El cargamento se considera un desafío por parte de las dos naciones a las sanciones económicas de Donald Trump. Ministros de Venezuela y el embajador de Irán recibieron a los buques. El ejército reveló que nunca hubo una amenaza. Ya sabíamos pues que no había ninguna amenaza. Sin embargo, los aparatos propagandísticos de operaciones psicológicas anunciaban por su parte, una posibilidad de ataque, de confrontación entre los Estados Unidos y estos buques. Agradecer a las tripulaciones de los buques que están arribando a los puertos de Venezuela, trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera. Hoy es un día especial para todo el mundo, porque hoy demostró al mundo que el respeto a los convenios internacionales, sobre todo al libre comercio, libre tránsito, libre navegación de mar para todos los países, hoy salió victorioso.
Estados Unidos, junto con los opositores venezolanos, se han limitado a criticar. Nicolás Maduro. Acusan al gobierno de Maduro de ser una organización criminal que pagó la gasolina de Irán con 9 toneladas de oro obtenido ilegalmente. Irán lo rechaza. Este envío sería un ejemplo de cómo el régimen iraní toma la riqueza del pueblo iraní y la gasta en la Venezuela de Maduro. Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán. Están pagando además esa gasolina con oro de sangre proveniente del sur de Venezuela, sin contratación, sin aprobación del Parlamento. Que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Jamás. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vamos directamente porque hay muchas preguntas. Francisco Javier Martínez, analista internacional, un gran maestro de todos los análisis. Sobre todo, él descubre siempre cómo los dineros se mueven para hacer las guerras. Y también tenemos a otro gran maestro en su área, sociólogo, incluso estudiado allá en Francia, José Antonio Ejido. Muchísimas gracias por estar aquí, analista internacional, usted lo conoce muy bien allá en San Sebastián. Les pido su ayuda, hay muy poco tiempo y muchísimas preguntas. Francisco, comienzo contigo. Irán y Venezuela dicen que esto fue un supergolpe al imperialismo. ¿Cuál es tu lectura, por favor, Francisco? ¿Donald Trump tuvo miedo o es como dijo el ministro de Defensa de Venezuela, que no había en realidad la amenaza? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, audiencia. Realmente yo creo que la amenaza desde el primer momento, las propias declaraciones que no habéis recogido del portavoz de defensa estadounidense, Jonathan Hoffman, dijo que el Pentágono no tenía ninguna intención de detener o inspeccionar los petroleros iraníes, es decir, fuera de las soflamas, fuera de las proclamas. La realidad es que no se puede, y como bien ha dicho vuestro embajador en Venezuela, Joyatollah Soltani, es decir, las convenciones internacionales respaldan la libertad de comercio, la libertad de navegación entre las dos naciones soberanas. Además, la relación comercial entre Venezuela e Irán no representa ningún peligro para nadie, no amenaza a nadie. De hecho, la venta de estos 5 tanqueros, de estos, el Fortune, el Forest, el Faxon, el Clavel y el Petunia, de 1,53 millones de barriles de petróleo para un mes de abastecimiento. Al fin y al cabo, los Estados Unidos, algo que no han reflejado mucho ningún medio, en este mismo momento Estados Unidos está volviendo a comprar petróleo ruso, de hecho, y por un volumen de 6 millones de barriles, con 7 buques de capacidad todavía mayor, porque estamos hablando que van a ser 6 millones de barriles de petróleo en estos días para los puertos del sur de Florida y de creo que de Filadelfia, y es petróleo ruso, es decir, la misma libertad de navegación que el señor Donald Trump compra el petróleo ruso porque lo necesitan las refinerías de Estados Unidos, este tipo de petróleo pesado con azufre, que curiosamente es de las mismas características que el petróleo venezolano y que el petróleo iraní. Hasta hace muy poco, con gobiernos de Hugo Chávez y con gobiernos de Maduro, los Estados Unidos tenían a ExxonMobil, tenían a ConocoPhillips y hasta hace pocas semanas a Chevron. Es decir, se rasgan las vestiduras. ¿Quién? El comercio, el comercio ha estado funcionando de petróleo con Chávez, con Maduro, de empresas norteamericanas, y las empresas norteamericanas y las refinerías necesitan del petróleo ruso al ser sustituido el petróleo iraní y ser sustituido el petróleo venezolano. Bien, gracias, José Antonio, gusto en saludarte. ¿Por qué Donald Trump no se atrevió a atacar o más bien a detener a los barcos iraníes? Tus lecturas, por favor. Una intervención ha estado en la mesa de Trump y de sus asesores, y yo creo que probablemente, lo que yo creo realmente es que Irán demostró ya a comienzos de año que con Irán no se juega. Irán advirtió muy seriamente de represalias, y debe de recordar los Estados Unidos lo que pasó en determinada base norteamericana militar en Irak después del asesinato del general Soleimani. Mira, se dice en Caracas, yo soy caraqueño donostiarra,
se dice que Irán no juega carritos. Yo creo que la demostración de la fuerza de Irán, también la firmeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha disuadido a Trump de meterse en un lío, probablemente bajo el consejo de determinados asesores militares. Pero de Trump y de su gente se puede esperar cualquier cosa. 2 semanas antes mandaban un grupo de mercenarios en una incursión para detener y capturar a Maduro. O sea que con esta gente enloquecida que está en la Casa Blanca, todo era posible. Todavía no han llegado 3 barcos a aguas territoriales venezolanas, pero la operación tiene toda la pinta de que, como dice el general en jefe Vladimir Padrino, no van a intervenir los Estados Unidos, pero precedentes y peligros los había y los sigue habiendo, lamentablemente, ¿no? Bien. Francisco, ya tocaste las bases legales incluso y los argumentos de la libre navegación. Yo te pregunto, a ver, la oposición de Maduro alerta de la nueva influencia de la República Islámica de Irán en América Latina y que esta gasolina fue pagada con oro. Irán lo niega y el gobierno venezolano también. ¿Esta es otra de las tretas del libro de Washington o cómo tú lo escuchas? Como lo haya pagado el gobierno de Venezuela, lo desconozco y además ni me importa ni me compete, porque toda compra ha de ser pagada. Y cuántas compras se han hecho con muchos gobiernos anteriores a Maduro, anteriores a Chávez, compras con oro o incluso, lo que es peor, salida de capitales a distintos países. Estoy pensando que cuando se quiere acusar y limitar lo que es algo totalmente legal en base a las convenciones internacionales. Yo no voy a defender ni atacar el gobierno de Maduro, no me voy a meter en una cuestión interna. Lo que sí voy a decir es que desde el punto de vista del derecho internacional público es tan legal, diría, pero es que es legal desde el 1609, desde Hugo Grocio, que escribió la obra La libertad de los mares en contra de la pretensión, en ese caso, del Imperio Español de limitar a los holandeses, a la República Holandesa, la libre navegación en las aguas de las Indias Orientales. Entonces, eso está instituido desde 1609 y posteriormente, y ya me voy a convenciones como la Convención del Mar, es que en aguas internacionales la libertad de navegación y el comercio no lo pueden limitar. Y segundo, como ha dicho mi contertulio, es que el miedo a meterse en un polvorín neo-Vietnam está presente dentro de los militares que todavía aconsejan al presidente Trump, porque estamos hablando que cercar un bloqueo naval a Venezuela sería impensable desde el punto de vista geoestratégico militar. Y el asesor que ha hecho, porque tengo aquí los datos, de ese asesor que ha hecho la chapuza de ese intento, nadie en derecho internacional puede justificar un intento de asesinato de un líder político. En este caso ha sido un personaje, Fernando Kuch, y este Fernando Kuch, que es el arquitecto del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado venezolano, pues él decía hace un año que se hiciese a través de, esto lo tengo además de los Centros de Estudios Estratégicos Internacionales, un think tank muy ultraderechista ligado al grupo Cohen. Curiosamente, este Fernando Kuch está más ligado estuvo trabajando con gente como Cohen, que era ex Clinton, del grupo de Clinton, y esta persona, para terminar, pretendía dividir el círculo íntimo de Nicolás Maduro, y es el cerebro, el arquitecto de esta chapuza de operación asesinar al presidente Maduro. Bien. Yo te pregunto, José Antonio, pues con este envío de gasolina, Irán demuestra poder y decisión, como ya lo habías dicho, muestra también que pasó de ser un país importador a exportador de gasolina, pero la oposición venezolana dice que esto es una limosna a Venezuela. ¿Por qué Irán decide entonces ayudar a Venezuela? Por favor. Bueno, yo creo que Irán demuestra que es leal con sus amigos. Irán se convierte ahora en una potencia comercial mundial, saliendo sus circuitos comerciales de la región de Oriente Medio. Demuestra una capacidad logística, porque hay que ver lo que es movilizar 5
buques tanque, 12.000 kilómetros, en condiciones de sanciones, de presiones, de hostilidad, de las diversas flotas norteamericanas que van controlando los 4 o 5 mares por los que han tenido que atravesar. Es un hecho de un gran contenido, yo creo que más que material y concreto, que le sirve mucho a Venezuela, de un alto contenido simbólico, político y geopolítico, en el sentido de que no se asusta con las amenazas norteamericanas, es leal con sus socios, sus clientes y sus aliados geopolíticos, y además es muy legítimo que Irán piensa que si los Estados Unidos la rodean con todo tipo de bases por sus fronteras del este, del oeste, del norte y del sur, Irán pueda desplazarse también a las inmediaciones de los Estados Unidos sin pedir permiso a nadie, en una acción de paz, una acción comercial, como muy bien ha descrito el contertulio con mucha precisión, legal, legítima, que ayuda mucho a Venezuela, porque Venezuela tiene una enorme reserva de petróleo, pero las sanciones norteamericanas le impiden importar de la propia empresa venezolana en los Estados Unidos los aditivos que se necesitan para la fabricación de gasolina, ¿no? Citgo, la empresa venezolana, ha sido incautada ilegalmente por los Estados Unidos, por el gobierno de Trump, y se ha interrumpido ese envío de aditivos, que yo creo que es más importante que la propia gasolina. La gasolina va a ayudar momentáneamente al pueblo venezolano, pero los aditivos van a poner en marcha las refinerías con las que hasta hace muy pocos años se abastecía perfectamente de la gasolina más barata del mundo. Ahora, además, yo creo que el pueblo venezolano va a saber lo que significa fabricar la gasolina y va a evitar el cierto dilapidación que había antes, ¿no? Además, creo que hay técnicos, he escuchado, iraníes, para ayudar en la actualización de esas refinerías. Es una maniobra, es una verdadera epopeya de la lucha contra el imperialismo, de la construcción de un mundo multipolar y del derecho a la Carta de las Naciones Unidas. Una acción de paz, una humillación a la barbarie que representan los norteamericanos. No hay otra palabra académica mejor para calificar la política errática del señor Trump, que tratando de derribar gobiernos constitucionales, lo que ha hecho es hacer de su país el centro de la pandemia del coronavirus, que se preocupe de sus asuntos y que deje de vivir en paz al pueblo latinoamericano, porque no solamente Venezuela se beneficia de esta operación. Yo estoy convencido de que los pueblos de América Latina, desde México hasta la Patagonia, saben que con la República y con la Revolución Islámica de Irán se puede comerciar con toda tranquilidad, con toda confianza. Es un aliado legal que está dispuesto a partirse la cara por sus amigos, por sus aliados. Es un mensaje al mundo, a la historia, a sus amigos y a sus enemigos. Es una victoria que pasará, no tengo la menor duda, a la historia, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, José Antonio. Te quiero hacer una pregunta, ya que tocó el tema de la gasolina y la producción. ¿Por qué Venezuela necesita, Francisco, gasolina siendo un país tan rico en petróleo? Son las sanciones de Estados Unidos, esto que nos decía José Antonio, pero yo también recuerdo que el presidente Correa, el expresidente Correa, me lo dijo a mí de frente y también se lo dijo al presidente Maduro en su cara, que era un grave error regalar la gasolina en Venezuela, ya que no costaba prácticamente nada y hoy es casi imposible de conseguir. A ver, algo fundamental es que, como bien ha dicho mi contertulio, y no soy especialista en física, solo en derecho y algo de economía, la realidad es que la retirada de todas las empresas que estaban explotando y estaban haciendo posible que el crudo venezolano deviniese gasolina, gasoil, cuando desaparece ExxonMobil, cuando desaparece ConocoPhillips, que desaparecen cuando en la época de Chávez se les pide que coparticipen con PDVSA. No lo aceptan y solamente lo acepta Chevron. Por eso Chevron ha estado hasta el 22 de abril o hasta finales del mes de abril explotando con sus técnicos. Por eso ha habido una salida de personal cualificado y una caída de la producción
a nivel de casi hace 75 años de producción de gasolina para uso, y es una cuestión humanitaria fundamental, porque en una crisis pandémica como la que tenemos y sufrimos en todo el planeta ahora, desde las centrales eléctricas que surten a los hospitales, a las clínicas, desde las ambulancias, es absolutamente necesario, y es un gesto que, por eso estoy con mi compañero también en que es un gesto más que material de un poder de una república o de la otra, es más un gesto simbólico de poner en cuestión, por fin con hechos, la extraterritorialidad y la unilateralidad de las leyes USA fuera del territorio, esa aberración de por qué se arrogan el derecho de ser el gendarme del planeta cuando sacan una ley como la Helms-Burton, que afecta a los intereses, por ejemplo, de las cadenas hoteleras españolas en Cuba, diciendo que los Estados Unidos representan con esa ley a los propietarios anteriores a la revolución castrista. Los Estados Unidos no tienen que representar la inviolabilidad de los derechos inalienables de los llamados derechos humanos, que la defiendan primero en su propio territorio, porque cuando se hacen sanciones tan criminales como las que ha vivido durante tantos años Cuba, como las que ha vivido y vive Irán, y como las que vive Venezuela, esas sanciones, que alguien me explique a mí en qué beneficia a los derechos humanos eso. Es decir, para mí, esas sanciones se pueden considerar crímenes de lesa humanidad, y dentro de los crímenes de lesa humanidad, dentro de las categorías del Estatuto de Roma, del artículo 7, yo lo llamo crimen de exterminio, porque así viene definido el crimen de exterminio: todas las acciones que pretenden o tienen como finalidad privar a un pueblo, sea el que sea y sea el gobierno que sea, de sus medios de subsistencia. Por lo tanto, para terminar, la gasolina y todos los bienes tienen que tener un precio, porque tiene que haber una economía de mercado, economía social de mercado, pero tienen que tener un precio. Bien. Eso de acuerdo. Para terminar con tu última pregunta, pero con la primera, la falta de técnicos, debido a que, entre otras cosas, se necesita todos los crudos pesados, como el iraní o como el crudo venezolano o el ruso de los Urales, como son crudos en azufre, necesitan un tipo de refino para poderse luego utilizar, y eso requiere de unas refinerías, punto número uno, que las refinerías no tendrían que estar fuera de los países productores de petróleo, sino dentro de los propios países productores de petróleo, y luego personal técnico para no tener esa dependencia de... Bien. Y con respecto a Citgo, muy rápido, habría que hacer todo sí, ha habido incautación, pero también responde a... Yo creo que ha habido un error en la manera de cómo se nacionalizó, porque cuando tú nacionalizas tienes que asegurarte de que no tengas bienes que pueden incautarte en el extranjero, y una precipitación en una nacionalización hace que Cristalex, una canadiense, hiciese una demanda por un importe muy inferior, por supuesto, a lo que se ha incautado en los Estados Unidos de estas gasolineras, cadena de gasolineras y cadenas de oleoductos que Venezuela, la República de Venezuela, tiene en Estados Unidos. Bien, la última pregunta y nos vamos rapidísimo. José Antonio, ¿por qué Irán, con 40 años de sanciones económicas y sanciones de tecnología, las sanciones más fuertes en la historia para un país, pudo independizar su ciencia para tener sus propias refinerías para producir gasolina? Bueno, Irán tuvo la refinería más grande del mundo, creo que en Abadán, durante mucho tiempo, antes que Venezuela, por lo que luego fue la Shell, ¿no?, que era la compañía que crearon los ingleses para explotar el petróleo iraní, ¿no? Lo que no cabe duda es que la revolución islámica ha resistido 40 años de fuertes sanciones, más la guerra impuesta e instigada por los norteamericanos contra Irak, y ha mantenido un nivel de producción. Ahora, la debilidad venezolana ha sido depender de los catalizadores, que yo creo que sí que están producidos en Irán, y ahora le viene en ayuda a Venezuela. Pero también hay que decir que en la época de Chávez también hubo un envío de gasolina venezolana a Irán en un momento de dificultad, con lo que se redondea la alianza estratégica de dos países geográficamente, culturalmente muy alejados,
pero muy unidos en un enemigo común que viola el derecho internacional, como dice perfectamente mi contertulio, simplemente, ¿no? Y que está ahora escribiendo una acción de paz, de solidaridad y de destrucción de los bloqueos y de las sanciones ilegales imperialistas. Muchísimas gracias, José Antonio, Francisco. Gracias a los dos. Abrazos. Un saludo grande. Mientras esto sucede, los problemas por el coronavirus y el coronavirus pues siguen avanzando más y más. El mensaje que ayer les comuniqué pues repercutió muchísimo y muy positivo en las redes sociales. Yo les agradezco mucho por todas sus felicitaciones. No se lo repito todo porque los voy a aburrir. Solo les recuerdo los 2 puntos principales y eso sí, le pido por favor, páseselo a su vecino, coménteselo a su vecino, a sus familiares, a sus amigos. Dígale, ¿cómo no? Pues que lo escuchó en Detrás de la Razón, por si no le creen. Ahí le va lo que le gustó que dije ayer. 2 puntos. 1, no tenga miedo. 2, proteja a la gente grande y enferma. Buenas noches. Y si no puede controlar el miedo, pues fácil, agradezca todo lo que le ha dado la vida, poco, mucho. 1 minuto de vida ya es un gran regalo. Buenas noches. Ahora sí.